Muy buenas tardes, señoras y señores. Vamos a dar inicio. Nos es muy grato dar inicio a la jornada de homenaje a Ezequiel Gallo. Les damos la bienvenida y agradecemos su participación en este evento. Deseamos destacar la presencia de las autoridades, directores y profesores de las distintas unidades académicas de la universidad y de otras casas de estudio. Agradecemos también especialmente la presencia de estudiantes de grado y de posgrado. Queremos comentarles que acompaña esta jornada de homenaje la exhibición Ezequiel Gallo y su trayectoria intelectual, que puede visitarse en la biblioteca hasta el próximo 30 de septiembre. En ella encontrarán distintos documentos personales y académicos referidos a su figura. Esta exposición fue curada por los coordinadores del Laboratorio de Historia Pública y contó también con la colaboración de la Biblioteca Di Tella. Asimismo, les recordamos que se puede visitar la página memorial de Ezequiel Gallo del Departamento de Estudios Históricos y Sociales del UTDT. La misma contiene trabajos en texto completo y otros materiales referidos a Ezequiel. Ezequiel Gallo fue una figura destacada en el campo académico intelectual argentino. Su trayectoria está directamente ligada a la historia de nuestra institución. El profesor Gallo comenzó su carrera en el Instituto Torcuato Di Tella, cuando en 1963 fue parte de la primera camada de investigadores del Centro de Sociología Comparada, que más tarde fue rebautizado como Centro de Investigaciones Sociales. Luego de una estadía en Oxford, donde se doctoró en 1970, regresó al país y continuó sus investigaciones en el instituto. En la década del 1970, fue director del Centro de Investigaciones Sociales y director del propio instituto hasta 1978. Ezequiel, es así como nos referimos a él en esta casa de estudios, estuvo entre los profesores que iniciaron la Universidad Torcuato Di Tella en el año 1991. Fue el creador de los posgrados en Historia en 1998, a partir de los cuales se formaría en el 2001 el Departamento de Historia, que hoy lleva el nombre de Departamento de Estudios Históricos y Sociales. Él dirigió los posgrados hasta el año 2005. En ese mismo año fue distinguido como profesor emérito de la universidad. Colegas, alumnos y discípulos coinciden en señalar que Ezequiel Gallo se distinguió por su calidez, generosidad y entusiasmo, cualidades que expresó en las aulas de las más diversas universidades, tanto públicas como privadas, nacionales y extranjeras, y que cultivó en el trabajo conjunto con otros historiadores y cientistas sociales. Así, desde la década del 70, sus publicaciones han sido resultado del trabajo en equipo, entre los que se cuentan artículos y libros escritos junto a Arturo O'Connell, Oscar Kornbildt, Torcuato Di Tella, Silvia Sigal, Héctor Diegues, John Fogarty, Gustavo Ferrari, Roberto Cortés Conde y Natalio Botana, entre otros destacados investigadores. Presentamos ahora sí el primer panel de esta tarde, en el que sus amigos y colegas, los profesores eméritos de la universidad, Pablo Gerchunov y Juan Carlos Torre, compartirán con nosotros su experiencia personal al lado de Ezequiel. Conversa con ellos Klaus Gallo. Este panel también debía contar con la presencia de Natalio Botana, quien lamentablemente no podrá acompañarnos por motivos personales. Hola, buenas tardes. Gracias, Esteban. Yo quería decir unas breves palabras, una serie de agradecimientos antes de arrancar con este primer panel. Quiero agradecer a la universidad, en nombre de la familia, a todos los asistentes, especialmente a los colegas y amigos de mi padre que compartieron con él el Departamento de Historia, como se llamaba antes, del que él fue parte. Otros colegas de otros departamentos, algunos muy ligados a él también, muchos de los cuales están presentes, me alegro. Quiero especialmente agradecer a la gente del Laboratorio de Historia Pública, Cecilia Bari, Cecilia Gil Montero, Martín Marimón, por todo el trabajo de búsqueda que hicieron de los archivos de mi padre,
una serie de memorabilia que algunos ya vieron abajo. En la biblioteca, de paso, aprovecho para agradecer a su directora, Alejandra Plaza. Agradecer mucho a muchos de los amigos y amigas de muchos años de mi padre que están acá presentes y que son de otras instituciones, muchos muy prestigiosos y distinguidos académicos que hoy nos acompañan. Toda la gente que participó de la filmación, por un lado, que van a ver en unas horas, toda la gente que aceptó, muy gustosa de participar de estos dos paneles que se van a desarrollar ahora. Y último agradecimiento muy especial a nuestra directora de departamento, a Paula Bruno, por todo, diría, porque desde la página web que creó con muchísimo material de mi padre, artículos, reseñas, links de libros y otras publicaciones en lo que es la página web de historia de la página de la universidad, hasta todo lo relativo a este evento, a este homenaje. Así que, Paula, muchísimas gracias por todo. Y como decía Esteban, desgraciadamente Natalio, uno de sus más cercanos colegas y amigos, iba a estar presente en esta mesa con sus otros dos amigos y colegas, pero bueno, leve un problemita de salud, nada para alarmarse, pero se le indicó reposo por 2 días, así que hoy no va a estar acá con nosotros. De todas maneras, yo quiero aprovechar, porque hay otro gran amigo y colega de mi padre, Roberto Cortés Conde, que por otros motivos no puede estar presente, pero me pidió especialmente que leyera un texto que le escribió, un texto breve, que no quería dejar de que se leyera en este evento. Así que vamos a arrancar este panel con mi lectura de estas palabras de Roberto, ¿no? Hablar de la personalidad de un gran historiador como fue Ezequiel Gallo es muy difícil, porque aun cuando previsible, las emociones y el sentimiento de la pérdida son abrumadores, especialmente para mí, porque nos unió una amistad de más de 60 años que nos encontraron recorriendo caminos, practicando un oficio que compartimos y una misma vocación por el conocimiento. Gallo se inició como investigador en una prestigiosa entidad de investigación que dirigió en sus comienzos Gino Germani en el Instituto Torcuato Di Itela, el Centro de Investigaciones Sociales. Yo, en los 60, como profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional del Litoral, lo propuse para dictar un seminario sobre la historia de las colonias, que era la investigación que llevaba a cabo y en la que fue años después su tesis y el libro La Pampa Gringa. En esos tiempos se elaboró nuestro primer libro llamado La Formación de la Argentina Moderna, publicado en 1967, que fue una versión ampliada y revisada de un artículo aparecido en 1964 en el anuario del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional del Litoral. El libro tuvo una importante repercusión y fue reeditado. Con la intervención de la universidad y en Eudeva, el libro pasó a Paidós, que lo publicó en 1967 cuando ni Ezequiel ni yo estábamos en Argentina. Creo que fue el año 1966, sí, fue en el año 1966, que Ezequiel Gallo y su mujer Francis Korn habían obtenido respectivas becas para cursar doctorados en Gran Bretaña que culminaron con éxito. El impacto que tuvo Ezequiel en Oxford fue tan importante que, poco después de doctorarse, cuando Tulio Alperín Dongui, que por unos años había reemplazado a Raymond Carr en la cátedra sobre América Latina, dejó Oxford para ir a Berkeley, fue un candidato muy firme para obtener una de las pocas cátedras sobre la América Latina en el Reino Unido con la categoría máxima de profesor, la que finalmente le fue otorgada a Christopher Platt. De todos modos, cuando terminó su tesis, la Universidad de Essex le ofreció una cátedra en la que estuvo hasta 1974, cuando volvió a Buenos Aires y el Instituto Torcuato Di Itela. De su paso por Oxford no solo quedó su tesis, luego elaborada como un libro La Pampa Gringa, un cuidadoso y original estudio de la inmigración y la colonización agraria en la provincia de Santa Fe. De su paso por Oxford también quedó
un artículo que tuvo un peso importante en la rectificación de las visiones tradicionales sobre el desarrollo agropecuario, que oponían crecimiento agrario a uno industrial dentro de lo que era en la época la versión de List y la Escuela Histórica Alemana. En 1974 volvió al país y me sucedió en el cargo de director del Instituto de Itela por un periodo de 4 años, y allí, en aspectos institucionales, continuamos una estrecha colaboración, con una amistad que no se había interrumpido en los años en que cada uno estuvo en diferentes lugares. Se encontró en el ejercicio de su cargo con momentos muy difíciles que enfrentó con toda entereza. Durante 2 décadas nos reunió un mismo lugar de trabajo, con contactos diarios en almuerzos, cafés y tertulias, con Botana, Mora y Araujo, Korn, Torre, Villanueva, Los Mantel, Petrecola, Diegues, Berlinski, Liach, Gerchunov y otros invitados nacionales y extranjeros como Tulio Alperín Dongui, Tim Duncan, Carlos Floria y Aldo Arnaudo, etcétera, que hicieron del Instituto Torcuato Di Itela un ámbito intelectual extraordinario. Luego seguimos enfoques distintos. Gallo se inclinó más a la historia de las ideas y a la filosofía política, lo que no optó que siguiéramos manteniendo un permanente diálogo. Sus investigaciones a esa altura de su carrera mostraron precisamente su dimensión renacentista. Se alejó de una perspectiva brodeliana y de las influencias de la historia económica y social británica hacia algo que le interesaba desde un principio, la historia política y especialmente del pensamiento político. De ello quedaron obras significativas, como De la República posible a la República verdadera, que escribió con su gran amigo Natalio Botana, y varios trabajos más. Mucho después encaró la biografía con ese pequeño libro tan lúcido que fue El Alem, en el que subrayó que este fue un liberal clásico que entendía que había que poner límites al poder central y su adhesión irrestricta al sistema federal inscrita en el marco de una filosofía social individualista. Lo presenté como miembro de número en la Academia Nacional de la Historia en 1992 y, a su pedido, también cuando recibió la distinción de profesor emérito en la Universidad Torcuato Di Itela. No es este el momento de detenerse en la extraordinaria contribución historiográfica de este brillante pensador y gran historiador que fue Ezequiel Gallo, tema ya de varios trabajos y no cabe duda que será estudiada en adelante con mayor detalle. Quiero hoy solo destacar su extraordinaria calidez humana, su fina capacidad perceptiva, que reunía un sentido del humor no exento de ironía y una benevolente tolerancia a la imperfección humana. Muchas gracias, Roberto Cortés Conde. Ahora sí cedo la palabra a mis colegas y entrañables amigos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me dijeron que esta era una mesa de amigos de Ezequiel y además una mesa de amigos. Y bueno, entonces cuando me dijeron eso, me puse a garabatear un poco, a ver qué cosas recordaba yo de Ezequiel, cómo armaba yo la historia de mi amistad con él. Y fui escribiendo y de pronto me di cuenta que había escrito un texto. No digo bueno, pero un texto. Lo cual me colocó en una situación espantosa, porque yo nunca leo. Siempre más bien improviso, y esta vez me quedé anclado en ese texto, que es el que les voy a leer. Como tenía un texto, le puse un título. El título es Ezequiel Gallo, religioso de la tolerancia. Yo lo conocí a Ezequiel Gallo muy de paso en el memorable, diría yo, seminario del Instituto Torcuato Di Itela con la Universidad de Melbourne, o con investigadores de la Universidad de Melbourne, sobre Argentina y Australia en diciembre de 1977. Ahora, el problema es que él estaba, en ese momento, me lo presentó Guido Di Itela, él estaba muy atareado en tareas de muy diversas tareas, pero también en tareas organizativas. Y cuando Guido me lo presentó, me dio la mano, me dijo, soy Gallo, mucho gusto, y se fue. Y ahí terminó todo. Casi que podría terminar aquí mi historia de la amistad con Ezequiel Gallo.
Me trató, diría, no sé quiénes conocen esto, pero me trató como la muchacha almurguista en la Colombina de Jaime Ross. Me cortó el rostro, digamos. Pero la verdad que entablé después en una relación cotidiana desde el final del verano de 1980. Creo que yo todavía tenía pelo y creo, porque esas cosas van cambiando con el tiempo, como él sabe muy bien, creo que él todavía tenía pelo sin duda y tenía un pelo de color castaño oscuro. Digo esto del cabello no porque quiera hacer una reflexión sobre el paso del tiempo, que es bastante inútil, pero sí para que ustedes tengan una idea de la causa profunda de mi envidia a Ezequiel Gallo. Mi envidia a Ezequiel Gallo estaba acá. Algunos podrán decir del lado de adentro. Yo digo del lado de adentro sin duda, pero también del lado de afuera. Esa relación más cotidiana, esa relación diaria, comenzó en el Instituto Torcuato Di Tella de la calle 11 de septiembre, donde yo había conseguido un trabajo que consideraba realmente un trabajo completamente privilegiado con Héctor Diegues y Alberto Petrecola, en una investigación sobre inflación y mercado de trabajo bajo gobiernos autoritarios. Título pomposo, pero yo estaba muy contento. Estaba muy contento. Y todo marchaba, diría yo, sobre rieles. Yo cada mañana me instalaba en una oficina elegante, en una oficina inmensa y en una oficina vacía. Era una oficina elegante porque todo ese edificio de 11 de septiembre era un edificio elegante. Era inmensa porque estaba preparada para recibir a 4 investigadores. Y era una oficina vacía porque por las dificultades financieras del Instituto Di Tella estaba yo solo, no había 4, estaba yo. Después eso cambiaría muy rápidamente. En 1982 ya la cosa sería distinta. Me instalaba, trabajaba, hacía números, volvía a hacer números, trabajaba, cosa de economistas que después fui perdiendo con el tiempo. Además usaba una inmensa computadora casi tan grande como mi oficina. Los que me conocen se darán cuenta que si yo digo que en 1980 yo estaba usando una computadora, si eso es verdad, quiere decir que después desaprendí mucho y tuve que volver a aprender. Y eso me pasó. Y todo iba marchando sobre esos rieles hasta que la rutina misma se desordenó porque 2 oficinas en dirección a la escalera, los que se acuerdan del edificio saben de qué estoy hablando, estaba Ezequiel Gallo. Estaba Ezequiel Gallo que no hacía números, no usaba computadora, no tengo que decírselos a ustedes, no escribía, sino que leía y charlaba. No digo que no trabajara, seguramente trabajaba y trabajaba mucho, pero en ese momento, en esas mañanas y primeras tardes del Instituto Di Tella en 1980-81, la verdad que yo tengo la impresión de que trabajaba más en la casa que allí. Ahí leía y charlaba. Y a mí me gustaba charlar. Eso tampoco tengo que decirles a ustedes que a mí me gusta charlar. Y entonces comenzamos a charlar y a charlar permanentemente, diría, una charla regular y cotidiana. Y un día, que es una divisoria de aguas, me dijo: che, Pablo, ¿por qué no la seguimos en el almuerzo? Y eso es, ustedes no tienen idea del sentido de pertenencia que dio esa frase. Digo, a partir de ahí almorzábamos juntos, con él sobre todo, principalmente con él, y con un grupo regular de gente a los cuales se fue sumando otra con el tiempo, algunos de los cuales está aquí.
Con el tiempo, cuando con estas prácticas, con estas costumbres nuevas, yo incorporé cada vez que llegaba al instituto a la mañana una pregunta que se volvió una pregunta ritual. ¿Está Gallo? La respuesta de Aide Díaz, ¿se acuerdan de Aide Díaz? ¿No? Bueno, la respuesta de Aide Díaz, que, bueno, si la conocen sabrán que era la columna vertebral del Instituto Di Tella. Sin Aide Díaz no hubiera existido, no hubiera sobrevivido el Instituto Di Tella. La respuesta de Aide Díaz me organizaba el día y sobre todo el mediodía. Esto es, si estaba Gallo, charlaba, y si no estaba Gallo, trabajaba. Yo no voy a culpar a Gallo de mis indisciplinas profesionales, pero con las nuevas costumbres, la verdad que yo ya no iba al instituto a trabajar, o por lo menos ese no era el propósito central de mi vida cotidiana en el instituto. Yo iba al instituto a conversar principalmente con Ezequiel durante el almuerzo, antes del almuerzo y si podía ser también un poquito después del almuerzo. Ustedes saben qué quiere decir conversar. Conversar quiere decir política, economía, fútbol, el estado del mundo, estado de la Argentina y carreras. Creo que no me estoy olvidando de nada, ¿no? Bueno, River, Racing particularmente, digamos, ¿no? Y creo que por eso nos hicimos amigos. Yo creo que Gallo quiere decir conversación en tucumano. Y Gerchunov quiere decir conversación en hebreo antiguo, por decir algo. No por mí, sino por Alberto Gerchunov, ¿no? Que es el gran conservador de la tribu Gerchunov. En ese único aspecto, la conversación, se puede decir, en ese único aspecto, éramos almas gemelas. En el grupo que conversaba estábamos primero nosotros y éramos los últimos en irnos. Y así fue como conversamos casi sin pausa, la conversación está en el centro de esta historia, conversamos casi sin pausa desde el otoño de 1980 hasta el final del invierno de 2018. Primero en un restaurante de la calle Juramento, cuyo nombre no recuerdo, un restaurante bastante oscuro, en donde yo recuerdo que uno de los comensales se atrasaba cuando nos íbamos para quedarse con la propina que habíamos dejado. No era Gallo, no era Gallo. ¿Cómo? La tía Teresa. Muy bien, la sí Teresa. En la sí Teresa, muy elegante, restaurante demasiado elegante. Para nuestros propósitos era un restaurante demasiado elegante. Y después nos fuimos de la sí Teresa cuando se fundó la Universidad Di Tella en la primera sede y nos mudamos a un restaurante histórico, al restaurante Rulos de Miñones y Juramento, perdón, de Echeverría y Miñones, yo diría tallado en el Bajo, un restaurante tallado en el Bajo Belgrano, al que Tulio Alperín Dongui, con la dosis de veneno habitual e inteligente, llamaba la high table del Instituto Di Tella. Allí... Sí, pero bueno, la high table era la del Instituto Di Tella que funcionaba en Rulos, digamos, ¿no? Allí, ¿qué hacíamos? Debatir, que quiere decir charlar, y comer. Debatir y comer. Comer y debatir. Y ya lo creo que Ezequiel comía, ¿eh? Este es un capítulo de la historia de Ezequiel importante. Ezequiel comiendo.
Cuando no estaba la gendarmería cerca, me refiero al almuerzo, y la gendarmería tiene un nombre y un apellido, es Klaus Gallo. Cuando no estaba la gendarmería cerca, Ezequiel se dirigía a Enrique, el dueño de Rulos, y le decía las palabras cotidianas. Lo de siempre, Enrique. ¿Y qué era lo de siempre? Lo de siempre era, voy a hacer el gesto porque importa, una feta de jamón así, 2 huevos fritos, luego queso y dulce y un café lavado para rematar. Café lavado, lo digo así, él pedía un café lavado. Claro, la gendarmería era importante, entonces cuando aparecía la gendarmería, lo que hacía Ezequiel era decir que había ido al médico y que él le había comunicado que no tenía colesterol. Y efectivamente era un privilegiado, no tenía colesterol, o nos mentía, no sé. Muy bajo. Ezequiel, me lo recordaba Enrique, el dueño de Rulos, hace poco tiempo, pagaba con cheque. Eso es muy chic. Pagaba con cheque. Me lo recordó, como les digo, el dueño de Rulos hace poco tiempo, porque a propósito de esto dije, yo quiero ir a verlo, Enrique, a ver qué me cuenta. Y me contó muchas cosas más que quedaron afuera. ¿Qué supe de Ezequiel en estos años? Estoy hablando de 80 al 18, estoy hablando de 38 años. Lo que saltaba a la vista era que tenía convicciones y tolerancia. La combinación de convicciones y tolerancia es una rareza. Pero Ezequiel tenía convicciones y tolerancia. A mí siempre me interesó mucho más lo segundo que lo primero. Mucho más la tolerancia que las convicciones. Entre otras cosas porque, cuestión personal, yo le tengo un poco de desconfianza a las convicciones, sobre todo si son muy persistentes. Entonces, convicciones, a la Groucho Marx, digamos, convicciones tiene cualquiera y pueden cambiar, se pueden cambiar, y además no solamente se pueden cambiar, sino que yo diría no afectan cambiarlas no afecta la respetabilidad de las personas. En cambio, tolerancia de verdad a la Ezequiel Gallo solo tienen las almas bellas. Lo tienen y eso además no cambia con el tiempo. Eso sí es persistente. Debo conceder, sin embargo, que la combinación convicciones, tolerancia, podía tener algún sentido en Ezequiel Gallo. Podía tener algún sentido en Ezequiel Gallo. Para explicarlo, déjenme empezar por las convicciones. En el plano de las convicciones, en el plano de las ideas, en el plano de la ideología, que me parece un poco excesivo, Ezequiel Gallo fue comunista y fue liberal. Dejo piadosamente de lado el hecho de que Ezequiel haya sido comunista, porque estoy convencido de que eso fue una falla del creador. Es una falla, que Ezequiel haya sido comunista es una falla de Dios. Y como muchas veces ocurre, Ezequiel se hizo consciente de esa falla por un detalle que a cualquiera de ustedes les puede parecer un detalle menor. No lo dejaron tener una página de turf en el diario de La Hora, órgano oficial del Partido Comunista. Eso sí que fue intolerable. Eso es cosa de intolerantes y para Gallo fue intolerable. Al poco tiempo de que esto ocurriera, Ezequiel
emigró hacia el agnosticismo político, mientras el Partido Comunista emigraba precipitadamente hacia la división cariocinética, digamos, hacia la división y la proscripción de vez en cuando. Eso yo lo sé, Juan Carlos lo sabe, Ezequiel también lo sabía y muchos lo saben acá. Mucho más tarde, abandonada esa etapa, abandonada la falla del creador, mucho más tarde, rumiándolo en Inglaterra, alguna vez Ezequiel me dijo que Inglaterra era su patria filosófica. Mucho más tarde, digo, Ezequiel se volvió liberal. Ahora quiero decirle, se volvió liberal en serio. Aquí, al pasar una pequeña pastilla, el texto de Roberto Cortés Conde nombra a Alem. Alem es una hermosa, pequeña biografía y es a la vez un testimonio liberal de parte de Ezequiel. Se volvió liberal como varios de sus amigos comunistas de los años 50. Era bastante frecuente el tránsito del comunismo hacia posiciones, si se quiere, más liberales, más republicanas, el nombre que ustedes quieran ponerle. Ese tránsito lo hizo Ezequiel. Pero como yo lo vi, como yo lo entendí a Ezequiel, él fue un liberal sin abandonar nunca su agnosticismo político. Y en este caso sí, a diferencia de varios de sus amigos de los años 50, que emigraron al liberalismo, pero con entusiasmo. Ezequiel vio en el liberalismo la utopía de un orden. Es notable, ¿no? Pero son palabras de él, ¿no? La utopía de un orden. Un orden basado en la riqueza de las interrelaciones individuales liberadas de la opresión. Y aquí subrayo, y lo subrayo porque él lo subrayaba y de hecho lo escribió, que para que ese orden pudiera siquiera imaginarse, tenía que basarse en la tolerancia mutua de los individuos. La tolerancia practicada espontáneamente era la garantía del estado mínimo. La tolerancia mutua era la garantía del estado mínimo. Yo decía, estás loco, le decía. Digo, acá entre nosotros, decía, no podés llegar a este punto. La verdad que me parecía una audacia. La tolerancia como garantía contra el leviatán, así de sencillo. Así de difícil, yo diría así de imposible. Y así lo empezó a ver Ezequiel mientras se volvía doctor en St. Anthony's, y así lo terminó de madurar con los años, ya de regreso a Buenos Aires, mientras se volvía en uno de los intelectuales más importantes del liberalismo. No en un militante político del liberalismo, quiero que quede claro, sino en uno de los intelectuales más importantes del liberalismo en la Argentina. Naturalmente, y yo creo que afortunadamente, nunca se le ocurrió a Ezequiel, quiero insistir en esto, que esa utopía pudiera dejar de ser eso, una utopía. Ezequiel fue un liberal sin partido político y sin pretensiones de encontrarlo, que me parece todavía más importante que no tenerlo, porque ni siquiera estaba a la búsqueda de ese partido. Por eso me animo a decir que ese pues fue el punto fundante por el cual Ezequiel tuvo siempre un interés escéptico y de baja intensidad por la política, y mucho más por la política argentina. Le gustaba pensar la política, le gustaba pensarla con alguna distancia, con la distancia de un intelectual, no con una participación activa. Tolerancia y convicciones. Alguna vez yo lo descubrí a Ezequiel, no digo intolerante, porque sería imposible, pero sí, no sé cómo decirlo, irritado.
o no sé, qué nervioso. Las cosas que me acuerdo 4 cosas, anoté 4 cosas, que son muy desiguales y cuando las diga, ustedes me van a decir que esto es una completa frivolidad y tendrán razón. A saber, se irritaba con las corbatas y pañuelo al tono. Pero se irritaba verdaderamente. No solamente se irritaba, sino que estaba a la búsqueda de personas que por la calle o en cualquier lado tuvieran corbata con pañuelo al tono. Eso le decía algo muy profundo de la persona. Primera que me acuerdo, debe haber muchas más. No quiero que haya tantas más, porque si no lo estoy convirtiendo en un intolerante. Primero esa, me acuerdo, la más, si se quiere, la más superficial de todas. La segunda, lo irritaban, lo ponían nervioso, como quieran decirlo, los intelectuales franceses. Con solo 2 excepciones que ustedes rápidamente adivinarán, que son Benjamin Constant y Raymond Aron. Quizá algún otro, alguien podría agregar el que les parezca. Lo que yo me acuerdo es la centralidad que tenían la reflexión de él, Constant y Aron, y la descalificación que solía usar para alguna otra banda de intelectuales franceses. Se irritaba, en tercer lugar, con los políticos pasteleros. La palabra pastelero era una palabra muy frecuente en Ezequiel. Además, tenía sentido. ¿Qué es un político pastelero?, me preguntó un día. Y me contestó con palabras que yo pudiera entender. Esos que dicen, por ejemplo, que hay que promover la inversión sin descuidar el consumo y atendiendo a las exportaciones. Eso es un político pastelero. La cuarta vez que yo lo vi irritado, nervioso, lo que fuere, fue precisamente conmigo, cuando durante uno de esos mediodías, y por alguna de las marcas de la historia personal que deja la vida, yo recuerdo que fue en 2005, dije en la mesa de rulos que se podía ser socialista y liberal. Tomá. Socialista y liberal. Me miró y les ahorro el intercambio posterior. Solo voy a decir que me tildó ¿de qué? De pastelero. Socialista y liberal, pastelero. Me lo dijo además, ¿no? Sabiendo el sentido profundo que tenía la palabra pastelero, para él, me la in your face. Pastelero. Una pena que no esté aquí Natalio para certificarlo, con firma abajo, porque él estaba presente. Dije hace un ratito nomás que había una posible conexión entre sus convicciones y la tolerancia, si se quiere decir así, entre liberalismo y tolerancia. Voy a ser un poquito provocativo aquí. Digo que eso es falso. Esto es, Ezequiel hubiese sido un religioso de la tolerancia casi en cualquier lugar del mapa ideológico, no digo en cualquier lugar del mapa ideológico, casi en cualquier lugar del mapa ideológico, y cualquiera hubiera sido su profesión. La relación que Ezequiel tenía con los demás la he visto pocas veces en otros seres humanos. Siempre tenía tiempo. Como un 9 de área. Siempre tenía tiempo. Hace poco tiempo justamente escuché una canción de un muchacho que se llama Sebastián Palacios, a quien registré
básicamente porque es, así se definió él, bisnieto segundo de Alfredo Palacios, no me pregunten qué quiere decir bisnieto segundo, pero así se definió él, que se llama Siempre hay tiempo. Y cuando escuché esa canción de este chico, dije, aquí está Ezequiel, siempre hay tiempo. Tiempo para escuchar antes de hablar. Eso es bellas artes, ¿eh? Escuchar antes de hablar es bellas artes. Tiempo para aprender de quienes piensan distinto. Eso es más convencional, digamos, ¿eh? Se supone que esa es la definición de tolerancia. Tiempo para aprender de sus alumnos. Eso es genial. Digo, los alumnos creo que no me van a refutar cuando digo que se juntaban con Ezequiel y sentían que ellos también le estaban enseñando a Ezequiel. Nunca blandiendo como arma un texto propio. No se citaba a sí mismo nunca. Bueno, no sé si nunca. No se citaba a sí mismo. Nunca arrogante. No se citaba, no era arrogante, aprendía de los alumnos, aprendía de los demás. La tolerancia, es la idea que me queda entonces, produce algo. Produce sabiduría, produce serenidad, produce paciencia. Ezequiel fue un sabio, sereno y paciente. Yo creo que de personas de este tipo emana algo pacificador. La personalidad de Ezequiel era una personalidad pacificadora. No mencioné hasta ahora que Ezequiel Gallo fue historiador y no fue un olvido. Todos sabemos aquí que fue uno de esos historiadores que abren picadas en la selva, que construyen visiones del pasado, o esos que dejan una marca, historiadores que dejan una marca. Ya van a hablar de esto en una mesa, van a hablar de su obra en otra mesa, ¿no? Solo quiero decir que haciendo un paralelismo con la literatura, Ezequiel escribió cuentos y novelas, pequeñas obras muy iluminadoras y grandes relatos fundados. A mí me gusta especialmente el gallo cuentista. Me gusta especialmente el gallo cuentista. El gallo, sobre todo, de esa pieza magistral que es la biografía de Carlos Pellegrini. En mi opinión, una de las pocas biografías verdaderas escritas en la Argentina, no la única, pero una de las pocas biografías escritas en la Argentina, centradas en la persona, en el personaje y no absorbidas por el contexto. Pero dejemos de lado mis preferencias historiográficas que no tienen nada que hacer acá. No quiero detenerme en eso. Lo que sí quiero contarles es que para quien no venimos originariamente de la historia, Ezequiel Gallo fue siempre una invitación a la historia. Invitaba a la historia. A uno le daba ganas de ser historiador, por eso. Invitaba a la historia. Era algo así como, alguna vez lo pensé de este modo, era algo así como el guardián en la puerta del laberinto de la historia, llamándonos a entrar, pero advirtiéndonos que se trataba de una aventura para la cual no íbamos a contar con el hilo de Ariadna. Esto es, ser historiador era riesgoso. No se salía fácil del laberinto. Esa invitación la escucharon varios diría yo. Deben ser muchos, pero yo conozco algunos. La escucharon varios economistas y la aceptaron algunos que están acá presentes. Por ejemplo, la aceptó Gerardo de la Paulera, la aceptó Javier Ortiz Batalla, la aceptó Carlos Newland, no sé si está por acá todavía, la aceptó Lucas Yach, todos alumnos de él.
Atención, la invitación venía de quien en ese momento era un historiador económico, de profesión historiador, subrayo, historiador económico de profesión historiador. Y vinculado a eso hay una anécdota que lo pinta, yo creo, de cuerpo entero. Ezequiel presentó en Buenos Aires Tensando el ancla, el libro de Gerardo de la Paulera y Alan Taylor. Al terminar la presentación, mientras tomábamos una copa, Ezequiel se me acercó y me dijo, ya está. Ahora la historia económica la hacen los economistas. Y yo creo que no tenía razón. Yo creo que estaba equivocado. Porque hay sobrados ejemplos de historiadores haciendo buena historia económica y hay también sobrados ejemplos de economistas haciendo mala historia económica. Y hay también buenas cruzas entre historia y economía y además de todo está Roberto Cortés Conde, que lo junta todo, por supuesto, ¿no? Lo que quiero enfatizar con esta anécdota no es lo que para mí es un error de apreciación de Ezequiel. Lo que quiero enfatizar es que hay que tener mucha serenidad, mucha seguridad interior para entregar la posta, como él creía que la estaba entregando, y seguir por otros senderos con el mismo talento. Me voy acá, vengo acá y me va a ir bien, y le va bien, y le va muy bien, y deja la marca. Ese fue Ezequiel Gallo. La historia, obviamente, ¿qué voy a decir? La historia continuó y la historia continúa. Es obvio. Pasan cosas parecidas y pasan cosas nuevas y distintas que nos recuerdan a Ezequiel todo el tiempo. Voy a nombrar algunas porque tienen que ver con la entonación de Ezequiel, digamos, ¿no? Cosa parecida es que los alumnos siguen estudiando y leyendo a Ezequiel. Lástima una cosa. Lástima es que esos alumnos que lo estudian a Ezequiel se están perdiendo el bien intangible de su personalidad. Eso es una pérdida, y esa sí es una pérdida irreparable, salvo por algunas grabaciones y alguna peliculita y algún film dando vuelta. Cosa parecida también es que, en sintonía con Ezequiel, hay hoy elecciones en la Argentina y como casi siempre ganan los gauchos. Los gauchos ganan. Lo hubiera visto con su escepticismo y su capacidad de análisis. Cosa nueva es que River parece haberse convertido en una segunda versión de La Máquina Imparable, lo que está por verse, creo yo. Y que el West Ham, que Ezequiel adoptó en su estadía inglesa como su equipo, vegete con dignidad y sin riesgo de descenso, lo cual es extraordinario, en la Premier League. Nuevo es que el tordillo Miriñaque, entrenado por una mujer muy a tono con los tiempos, acaba de ganar la Polla de Potrillos en Palermo y lleva 3 triunfos al hilo. Nuevo es que las tecnologías de la información avanzan al galope tendido como Miriñaque y Ezequiel, que ya era torpe para esas tecnologías, es fácil imaginarse cómo sería ahora, ¿no? Y completamente nuevo es que Inglaterra y toda Gran Bretaña, esto es, la patria filosófica, se han convertido en un extraordinario despelote, demasiado complicado para contarlo ahora. En fin, no quiero que este parte de novedades posteriores a septiembre del 18 se vuelva infinito. No es de buen historiador, diría Ezequiel. La intervención de Pablo ha sido buenísima.
es difícil volver sobre el personaje luego de la panorámica que nos ha ofrecido él. Yo quisiera que escuchen lo que voy a decir como una nota al pie de lo que han escuchado recién. Cuando me invitaron a ser parte de este panel, enseguida fui, luego responder que sí, a mi biblioteca y buscando un libro. El libro que fui a buscar y encontré es este, que es la versión en inglés de Colonos en Armas, y forma parte de los libros que yo guardo, porque aquí dice a torre, lejos de allá. Volvamos sobre la frase. A torre, durante muchos años yo era Torre, no era Juan Carlos. Yo me llamaba mismo Torre, la gente a su vez me seguía el trámite. Y dice, lejos de allá, y allá está subrayado. Claro, lo firma en Oxford, 1977. Yo paso por Oxford, él también pasa por Oxford, eso es una visita. Él va al lugar donde frecuenta y donde hizo estudios, yo paso por ahí al lugar donde voy a instalarme al poco tiempo por una temporada. Coincidimos en ese momento. Y este allá, subrayado, es, para quien lo recibía, Buenos Aires. Seguramente no es la Argentina, es Buenos Aires. Esa ciudad que Ezequiel amó con tanto cariño y que celebró de muchas maneras. Entre otras, que yo no se ocupado de eso, sus incursiones gastronómicas. Yo fui parte de ellas en más de una ocasión. Recuerdo una. En el restaurante Sabot, y que tengo asociada a una de mis más placenteras experiencias en la primera vez. Cuando repasamos nuestras biografías, solemos recordar la primera vez. Por ejemplo, cuando tomamos el colectivo solos, la primera vez. Seguramente también el primer beso. Seguramente, además, el primer voto. Con Ezequiel en el restaurante Sabot de 25 de mayo, casi esquina Córdoba, probé por primera vez el Syrah de la bodega Trapiche, en su elegante envase de medio litro. Es una bebida que Francis con el tiempo cultiva y sabe, como yo, que no es fácil de encontrar en los restaurantes. Ahora, y esa es la gracia, cuando uno la encuentra, y en mi caso, recuerda aquel momento en el restaurante Sabot, de la calle 25 de mayo, casi esquina Córdoba, porque lo descubrimos ambos dos y quedamos enganchados con el Syrah Reserva de la bodega Trapiche, la botella de medio litro. Continuando con esta experiencia en la saga de la primera vez, quiero referirme a otra. La primera vez que me involucré en política. Ya lo saben a ustedes, lo repito ahora. Con una diferencia de varios años, el primero, yo después, ambos debutamos en la política abriendo la misma puerta, la del Partido Comunista. Nuestros 20 años nos encontraron militando a la sombra de la bandera de Lenin. Para ambos fue una experiencia de corta duración, porque después iniciamos cada uno a su ritmo la transición ideológica desde el comunismo.
reparo en el detalle, desde el comunismo, no si hacia, sino desde el comunismo. Yo hice esa transición hasta arribar a una estación que, vista por Ezequiel, se ha ocupado ya Pablo de subrayarlo, era un punto de llegada contradictorio, el llamado socialismo liberal o el liberalismo de izquierda, bajo la inspiración de Norberto Bobbio. Él, Ezequiel, avanzó en cambio a una versión más radicalizada, hacia un liberalismo más clásico, que con el impulso de los pensadores liberales escoceses lo condujo cerca de F.A. Hayek. Este liberalismo de Ezequiel, con su énfasis en el gobierno limitado, la preeminencia de la sociedad civil frente al Estado, la defensa de la dignidad del individuo y sus libertades, terminó haciendo de Ezequiel un caso más en lo que, usando libremente una expresión de un intelectual brasileño, Roberto Schwarz, sería un caso de idea fuera de lugar. Roberto Schwarz utiliza esa expresión en un artículo célebre, por cierto, a comienzos de los años 70, comentando las peripecias de un liberal brasileño en una sociedad esclavista, como era la sociedad brasileña. Esa incongruencia, ¿cuál? La del punto de llegada de Ezequiel. ¿En dónde? En un país cuyo humus cultural espontáneamente, ¿no?, hace florecer lo sano el espíritu del populismo, hace florecer lo sano la idea del Estado como artífice de la felicidad y del desarrollo. Si nos demoramos en esta foto, la incongruencia, digamos, sería el nombre de una pieza de Ionesco, estaríamos frente a un personaje trágico. Sin embargo, agregamos, es preciso resaltar que Ezequiel no tendió a vivir lo que llamo esa incongruencia en forma dramática. Al menos esa es la impresión que nos dejaba a todos. Quizás a espaldas nuestras caminaba por las paredes. Pero la razón de que no viviera en forma dramática esa incongruencia, ¿a dónde está? A mi juicio, está en que el liberalismo de Ezequiel no era una ideología, sino sobre todo una sensibilidad. No eran ideas con las que se arropaba para salir a la conquista de los infieles y por lo tanto confrontarse con los obstáculos de una sociabilidad hostil que era la que le había tocado. Era más bien, decía su liberalismo, un temperamento para vivir la vida, para comportarse de cierta manera y no de otras, para elegir, hacer ciertas elecciones y no otras, pero siempre en sintonía con principios básicos, los que excluían por definición toda tentación por la seguridad de las verdades definitivas. Esto me coloca un retrato de Ezequiel como un liberal sin ilusiones. Y de ese liberalismo sin ilusiones, para mí, nutría esa generosidad, ese pluralismo. Cuando estaba por terminar, porque ya termino, se me ocurrió la última expresión, el último recuerdo, y me dije, la bonomía de Ezequiel.
Y una vez que dije esa palabra, la bonomía, dije, ¿qué querrá decir la palabra bonomía? Que me venía tan naturalmente. Fui al diccionario y me encontré que es una palabra de origen francés. Me mataste. Pero será de Constant. Es una palabra, es un galicismo que hace referencia a una persona afable, a una persona generosa, a una persona juiciosa. Y llegado a este punto me dije, tengo que pedir perdón, pero no a ustedes, a Ezequiel, por recordarlo con una palabra francesa. Eso es todo.